y 3 situaciones cotidianas atravesadas por un factor común: el miedo. Quizás sentís que el miedo te persigue, o tal vez te acostumbraste a vivir con miedo. Cualquiera sea tu situación, hoy Dios tiene una palabra para tu vida. No te vayas. Dios les bendiga, amada iglesia. Le damos gracias a Dios por podernos permitir juntarnos hoy acá. Y hoy con los chicos queremos, y junto a ustedes que están del otro lado, queremos alabar a nuestro Dios. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Por lo que hiciste en nosotros, Señor, te adoramos. Te adoramos, Señor Jesús. Vamos a decirlo una vez más. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida
diste ahí y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí, por lo que has hecho en nosotros y por lo que seguirás haciendo, Dios. Te damos gracias a ti, Señor, porque eres digno, Dios, de recibir toda nuestra adoración, Señor Jesús. Digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, no tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más. Solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdonas multitud de errores. Me inclino ante ti, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Todos hemos sentido miedo en más de una ocasión. El miedo es parte de nuestra naturaleza, es una emoción básica, así como la ira, la alegría, la tristeza, el asco o la sorpresa. Es algo biológico, presente en cada ser humano alrededor del mundo. El miedo normal es sumamente necesario. Es ese que surge cuando interpretamos una situación como potencialmente peligrosa y que tiene como objetivo alertarte y empujarte a tomar medidas para evitar ese peligro, ya sea huir, luchar o pedir ayuda.
Por ejemplo, cuando estamos por cruzar la calle, el miedo normal a que un auto pueda llegar a atropellarnos nos hace estar alertas antes de cruzar y mirar a ambos lados antes de hacerlo. Luego, ya al haber cruzado y advertir que estamos bien, interpretamos esa situación como segura nuevamente, entonces ese miedo disminuye y desaparece hasta que vuelva a presentarse alguna otra ocasión similar. Por lo tanto, nuestra interpretación de la realidad es muy importante a la hora de determinar cómo nos sentiremos y cómo accionaremos. Recapitulemos. El miedo es una emoción desagradable, sí, pero normal, adaptativo y necesario para nuestra supervivencia. Sin embargo, cuando el miedo se vuelve muy intenso y extremo o irracional y desproporcionado, no cumple con su verdadera función. Nos lleva a un bloqueo emocional, que lo que hace muchas veces es paralizarnos en vez de activarnos. La consecuencia es que anula nuestra capacidad de reaccionar y por ende de buscar soluciones o alternativas que nos ayuden a estar mejor. Pasamos a hablar entonces de ansiedades, de fobias o de ataques de pánico. Estos tipos de miedos pueden tener distintos orígenes, ya sean generados por alguna desregulación biológica en nuestro organismo o por alguna situación traumática que nos haya tocado atravesar. Otros pueden provenir de una vertiente social o incluso ser adquiridos o aprendidos, como por ejemplo en el caso de padres con fobias que pueden llegar a transmitir dichos miedos a sus hijos. Durante esta pandemia han surgido y se han exacerbado ciertos miedos, como por ejemplo miedo al contacto físico, a los espacios cerrados, a enfermarnos, a estar solos, miedo a la muerte, ansiedad por la situación socioeconómica, ansiedad al tener que salir a la calle, fobia al contacto, etc. Estos cambios han tenido, en mayor o menor medida, impacto en nuestra vida física, emocional y hasta espiritual. Inmersos en el miedo, la mente nos habla negativamente todo el tiempo. Tenemos que lograr que el Espíritu de Dios en nosotros hable más fuerte que cualquier otra voz en nuestra mente. Quizás alguna vez atravesaste por alguna de estas sensaciones o lo estás haciendo en este momento. Si es así, no dudes en pedir ayuda a alguien que conozca de estos temas. Detectar nuestros miedos, aquello que nos paraliza y que nos está impidiendo avanzar, es un primer gran paso, y poder explicitarlo es otro. Todo miedo evitado es miedo aumentado, pero cuando logramos expresar aquello que tememos, poco a poco irá perdiendo su peligrosidad, y cuando comenzamos a enfrentarlos, cada miedo irá perdiendo su poder. No dudes en contar con nosotros, la familia de la fe, si estás atravesando por alguno de estos procesos. Y por supuesto, qué mejor que expresar todo aquello que nos pueda estar atemorizando a Él, nuestro Dios, quien mejor nos conoce y tiene cuidado de nosotros, quien nos dio no un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aún en medio del valle de sombra de muerte, debemos recordar que podemos contar con Él y así enfrentar todo temor con seguridad, porque Él está con nosotros. Le quiero dar gracias a Dios por el privilegio de poder volver a cantar, volver a estar juntos acá a mis amigos y quería compartirles una canción, queríamos compartir unas canciones en las cuales ha sido de bendición para mi vida en todo este tiempo que como ya saben, estuve internada y ha venido a mí una canción en la cual en momentos de dificultad, en momentos de desesperación muchas veces que nos pasa, no sabemos a dónde ir. Y esta canción dice, ¿a quién iremos? ¿No? Y me hacía recordar cuando Jesús habla con sus discípulos y le dice, ¿ustedes también se van a ir? ¿Ustedes también me van a dejar? Entonces Pedro le dice, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabra de vida. Y hay veces que no nos sale nada de nuestro corazón a la hora de poder buscar a Dios, de poder estar en su presencia. Y muchas veces digo que cada canción que por ahí venga a nuestra memoria sea nuestra oración. Así que los invitamos a que puedan escuchar cada parte de estas canciones
y que puedan ser propias de ustedes. Cuando no sepan cómo orar, cómo dirigirse a Dios, además de dejar que su presencia los lleve, que cada letra de esta canción pueda ser su oración en esta noche. Que Dios los bendiga. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Y solo dime una vez más con tus palabras, dulces palabras. Mi destino se hace claro cuando alumbras mi camino con tus palabras. Mi corazón ardiendo está por volverte a escuchar, y solo vuélvelo a decir, y sé que todo cambiará. ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, ¿a quién iré? Solo a ti, Señor Jesús, iremos. Solo a ti, oh Dios. Solo a tu presencia, oh Dios. En tu presencia, oh Dios, hay seguridad en el nombre de Jesús. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios, has sido tú mi salvación. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio.
refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi refugio? ¿A quién iré, Jesús, si solo tú eres mi esperanza? En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. En tu presencia, hermosa presencia, has sido mi refugio, Dios. Has sido tú mi salvación. Eres tú nuestra salvación, Jesús. Porque no hay otro como tú, Dios. Eres nuestra esperanza, Dios. Eres nuestra esperanza, Señor Jesús. Te adoramos. Ahí donde está, iglesia, los invito a cada uno de ustedes a que juntos podamos declarar que Él es nuestra esperanza. La esperanza del enfermo eres tú. La esperanza de todo eres Jesús. La esperanza de mi familia eres tú. La esperanza de todo eres Jesús. La esperanza de mi iglesia eres tú. La esperanza de todo eres Jesús. La esperanza de mi nación eres tú. La esperanza de todo eres Jesús. No te alejes, Señor. Sigue buscando mi corazón. No te alejes, Señor. Que tu esperanza sea mi clamor. No te alejes, Señor. Sigue buscando mi corazón. No te alejes, Señor. Que tu esperanza sea mi clamor. Que tu esperanza sea mi oración. Que tu esperanza sea mi canción. Gracias, Señor, te damos. Gracias te damos, oh Dios, porque tú eres nuestra esperanza, Señor. Porque no hay otro como tú. Porque tú nos das lo que el mundo no nos puede dar, oh Dios. Una esperanza, Señor, para seguir viviendo en este mundo. A pesar de las enfermedades, a pesar de las guerras, de las tristezas causadas por estas consecuencias. Tu palabra viva en cada uno de nosotros, Señor. Que se haga viva, Dios, en el nombre de Jesús. Y que sea tu esperanza la que nos mantenga de pie, Señor. Que sea tu esperanza la que pueda levantar una iglesia que clame de día y de noche, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te adoramos, oh Dios. Gracias te damos, Señor Jesús. Buenas noches, hermanos. Dios los bendiga. Bueno, seguimos acá compartiendo juntos esta reunión. Como ya estuvimos viendo, estuvimos hablando un poco sobre la temática del temor.
Y vamos a continuar en esta noche profundizando en la palabra y queremos invitarlos a que ahí donde están puedan abrir sus Biblias para que juntos podamos buscar en la palabra que queremos profundizar en esta noche y en la que Dios nos estuvo hablando y queremos que también sea de bendición para ustedes. Ahí les pido que puedan abrir sus Biblias en el libro de Marcos 6. Vamos a leer del capítulo 45, del versículo 45 al 52. Okay. Es un pasaje bastante conocido, ¿no? Bueno, estamos hablando del temor y es un suceso que ocurrió, ¿no? Estando Jesús con sus discípulos. Y vamos a hablar un poco de estos encuentros, ¿no? De sus discípulos tanto estando con Jesús como sin él, ¿no? Y vamos, bueno, leemos, ¿no? Marcos 6:45, que bueno, el título es Jesús camina sobre el agua. Y dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar, y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar, y quería adelantárseles. Y viéndoles ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos les veían, y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Ok, vamos a leer hasta ahí. Y bueno, vamos a ponernos un poquito en contexto, ¿no? Como dije, es un versículo conocido, este relato en la Biblia. Y, a ver, ¿en qué estamos? Acá estamos Jesús, ¿no? Con sus discípulos. ¿De dónde venían? Si leen, pueden leerlo en sus casas, ¿no? Versículos anteriores. Venimos del gran evento, ¿no? De este milagro de la alimentación de los 5.000, ¿no? En donde, bueno, Jesús estaba predicando en ese tiempo, la gran multitud tenía hambre, y bueno, conocemos, ¿no? La historia de los panes y los peces. O sea que venimos de un momento, ¿no? En donde Jesús, ¿no? Obrando un milagro tan magnánimo, ¿no? Alimentando, asombrando no solamente a toda la gente que lo venía a escuchar, que eran discípulos, ¿no? Pero también a su grupo cercano, los 12 que estaban reunidos con él, venían asombrados de eso. Y en este momento Jesús, vamos a ver una pequeña separación, ¿no? Que es algo que no es tan diferente a lo que hacía, ¿no? Era bastante común, algo que hacía Jesús, que además de estar con sus discípulos, además de estar predicando, esta necesidad de Jesús de siempre separarse a orar, claro, ¿no? De siempre buscar ese momento de intimidad, ¿no? Y que siempre recalcamos la importancia de la oración, si lo era para Jesús, que era Jesús, ¿no? El Hijo de Dios, ¿no? Dios encarnado. Cuán importante para nosotros, ¿sí? Siempre es usando ese tip, ¿no? Como ejemplo para nosotros. ¿Y por qué lo recalcamos? Porque es algo que va a venir, ¿no? a consecuencia de la historia, porque como podemos ver, no lo dice textualmente acá, pero por ejemplo en otros libros, ¿no? Y en Juan, por ejemplo en Juan 17, ¿no? Que Jesús oraba, ¿no? Tenía ese encuentro especial con el Padre y no solamente oraba por él, sino que oraba por sus discípulos, oraba por el otro, ¿no? Por el prójimo, y en especial oraba por sus discípulos cuando, por ejemplo, en Juan 17, que les encargaba, ¿no? Al Padre que los guarde, que esté con ellos, así como para las tareas que él tenía más adelante que encomendar, que en todo momento él intercediendo por protección, por cuidado, ¿no? Por sabiduría. Uh-huh. Y acá, como suponemos, ¿no? Que era un ejemplo, ¿no? En ellos, acá también lo hizo, ¿no? De interceder. Bueno, seguimos leyendo, ¿no? Que acá hubo una separación por el momento, ¿no? Él se fue, estuvo en tierra, se fue a orar y sus discípulos se fueron tenían que cruzar el mar. Acuérdense que el mar era un lago, pero por la extensión era tan grande este lago, ¿no? Que había tormentas, sucedían tormentas, fenómenos climáticos. Y bueno, dice que al venir la noche, ¿no? En medio del mar, comenzó esta tormenta. En otros pasajes paralelos, ¿no? En Mateo y en Juan comentan mucho de cómo que las olas, dice que azotaban, ¿no? la barca, ¿no? Y acá podemos ver que dice que Jesús, que Jesús, a pesar de que estaba separados, ¿no? Él estaba en tierra, dice que viendo remar con gran fatiga,
¿Vamos a leer de vuelta ese versículo para recalcarlo? Dale. ¿Lo leemos? Dale, acá bueno, un poco vamos a leer de nuevo el versículo 48 que dice, y viéndoles remar con gran fatiga porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Acá ahora lo volvemos a leer porque consideramos que está bueno remarcar algunos atributos de Jesús que pudimos encontrar en este pasaje y que ahora Esteban lo va a explicar, ¿no? Así que te doy el pie para que puedas comentarnos cuáles son esos atributos. Primero, acá dice que, y viéndoles remar con gran fatiga. Acuérdense en esto para que nos posicionemos. Jesús estaba en tierra. Ya sus discípulos, por lo que marca acá, dice que están en el medio, o sea, a mitad de camino. Físicamente es una distancia, también era un atardecer en donde salieron, y ya estuvieron desde la tarde hasta el anochecer, hasta casi la madrugada, si lo pasamos a nuestro tiempo. Así que físicamente, humanamente era imposible. Pero acuérdense de quién estamos hablando, de Jesús, el Hijo de Dios, ¿no? Acuérdense que Él tiene sus atributos divinos. Y primero acá tenemos conocimiento de su parte. Acuérdense que Jesús conoce la situación de sus discípulos. A pesar de que estaban alejados, Él podía ver por lo que estaban pasando en ese momento. Como acá remarca cómo con gran fatiga estaban tratando por sus fuerzas de avanzar. ¿Sí? Segundo, su poder. Porque ¿qué vemos? Que acá dice que se acercó. ¿Sí? Dice que vino a ellos andando sobre el mar. ¿No? Y esta no es una interpretación de, bueno, estaba cerca, bueno, se acercó de alguna manera, tenía otro botecito. No, textualmente caminó sobre el mar, se acercó a ellos mostrando su poder. ¿No? Venía un Jesús a hacer milagro de alimentar a 5.000 personas, de multiplicar, ¿no? El alimento, y acá vemos su poder al caminar sobre el mar, ¿no? Y tercero, el amor que mostró, ¿no? Porque estuvo atento, ¿no? Conocía la situación en la que estaban y se acercó por el amor que tenía. Acuérdense que dijimos, ese mismo amor lo llevó a interceder por sus discípulos, ¿sí? Y ese mismo amor lo llevó a acercarse, ¿no? A ellos para ver cómo estaban y ayudarlos. Claro, acá una de las cosas que venía comentando Esteban para remarcarla, ¿no? Si bien podíamos ver esta situación en dónde estaban los discípulos y dónde estaba Jesús. Y para ponerlo un poco en contexto de cómo nos sentimos muchas veces nosotros, pensábamos, ¿no? Que por ahí muchas veces somos nosotros, nos sentimos así, ¿no? Que estamos en esa distancia y Jesús es ajeno a nuestro problema, ¿no? Los discípulos estaban, como dice acá en el versículo 47, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra, ¿no? Ellos estaban en la barca y Jesús estaba solo en la tierra, pero remarquemos acá una importancia de Jesús que nos dejó, la importancia de la comunión íntima con el Padre, ¿no? Como Esteban al principio nos comentaba, ¿no? Podemos ver que Jesús estaba orando. Entonces, esa es una actitud que nos deja también a nosotros, ¿no? Aún enfrente de estas situaciones, aún enfrente del problema, que nuestra actitud sea siempre esa, ¿no? De oración, de búsqueda con nuestro Padre, ¿no? Porque como Esteban arrancó en el principio, explicando que veníamos del milagro de la alimentación de los 5.000. ¿No? Y Jesús, lejos de creerse o querer tomar el rol que muchos querían ponerle o coronarlo, ¿no? Él se fue a orar, ¿no? Reconociendo que había alguien mayor a él, que esto era todo por la mano del Padre, ¿no? También, así que bueno, recalcamos eso y también, como les decía, que si ya nos empezamos a identificar con los discípulos en esta distancia, de decir, estoy remando solo, estoy acá solo en la barca y tengo un Dios distante, ya empezamos a tener como un principio o un aproximamiento a cómo muchas veces nos sentimos, cómo muchas veces nosotros podemos mirar la situación en la que estamos o en la dificultad o en el problema. Así que vamos a seguir. Creo que es muy común esto, como vos decís, de remarla, ¿no? Hasta cuando nos preguntan ¿cómo estás? ¿No? Y tal vez, que es lo más probable, ¿no? Que a veces no estemos por una buena situación o una pequeña crisis, un pequeño mal momento, y la estoy remando, y estoy como puedo. Siempre no, nunca bien, nunca para mejor, sino como puedo estar. Y creo por inercia tendemos a esto, como dijo Sol, de hacerlo por nuestra fuerza, ¿no? Lo bueno, yo estoy acá, yo voy a salir. O como yo me metí en una situación, yo
puedo salir adelante y voy a hacer lo que pueda porque soy capaz, o lo que a veces el mundo quiere mentalizarte esto de que yo soy capaz, todo está en mi interior y yo voy a poder salir de la situación cueste como cueste. Bueno, es como que nos empezamos a identificar, ¿no? Y así que si sentís que de alguna u otra forma, alguna otra vez, o en este momento estás atravesando este momento de dificultad, de temor, ¿no? Recordemos aquellos temores, aquellos miedos que estuvimos explicando hace unos minutitos. Bueno, si te sentís que estás en esta situación, quédate que hay más de Dios, así que vamos a seguir profundizando. Bien, el relato sigue cuando dice que Jesús se acerca, ¿no? Que Jesús se acerca con la idea de adelantarse, dice, ¿no? No era ir directamente, como a veces tengo el superhéroe, ¿no? Viene a resolver todo el problema, sino que Jesús quiere adelantarse para llegar al otro lado donde se iba a encontrar con sus discípulos, pero pasa cerca, hablamos, ¿no? La otra vez con Solde, también viendo, estás en problemas, yo me voy a acercar, pero también esperando esa invitación, ¿no? Tal vez, te interrumpo, ¿no? Por ahí es esto de que pensamos que como que él en realidad no quería ir directamente, sino también estaba dándoles un tiempo, ¿no? Porque explicamos, ¿no? Del tiempo que había pasado, ¿no? Dándoles ese tiempo para que ellos también, los discípulos, lo pudieran ver, ¿no? Y ahí vemos, ahora en lo que vamos a seguir explicando, cómo los discípulos, ¿no? Cómo los discípulos lo vieron a Jesús. Y él le daba la oportunidad para que lo pudieran reconocer aún en medio de esa dificultad. Exacto. Y bueno, vemos, nos ponemos de vuelta en contexto. Se acerca a Jesús y ¿qué pasa? Lo primero, viene Jesús, buenísimo, viene a salvarnos, está acá. No, todos esperaríamos que la actitud de los discípulos sea esa, pero acá vemos la relación entre los discípulos y un Jesús desconocido para ellos. Porque primeramente se acerca y ¿qué exclama? ¿No? Que dice que se asustaron, tuvieron temor porque pensaron que era un fantasma. Lo primero, ¿viste? Esta es la parte del fantasma, decíamos. Y tuvieron miedo, ¿no? Y fue loco pensar esto porque decíamos, por inercia, ¿no? Su primer actitud fue pensar en algo sobrenatural o en algo, no sé, pensar en algo más allá, ¿no? Pensar en algo supersticioso y no pensar en ese Jesús con el que compartían, que dije que Jesús prometía estar con ellos, ¿no? De acompañarlos, de ese Jesús que venía, repetimos, ¿no? De hacer un milagro, ¿no? A nosotros capaz que lo vemos ahora decir, pero no era tan loco pensar en ese que podía ser Jesús, pero en ese momento no tuvieron esa revelación, ¿no? Los discípulos, sino que pensaron en algo más, pensaron que era un fantasma que se acercaron. Y el temor que sentía, porque en el 50 dice, porque todos le veían y se turbaron, ¿sí? Se turbaron. Y justamente hoy vamos a hablar, hablando del temor, pensaba, ¿no? De que cuando desconocemos, ¿no? Por lo que estamos pasando, cuando estamos en esa ignorancia, lo primero que nos lleva es temor a lo desconocido. Temor, y el temor que el verbo que usa acá para la palabra no se turbaron, ese miedo, es un miedo que te paraliza. ¿Sí? Como dijo Sabri, un poco del miedo, ¿no? Que hay miedos que nos ayudan, que nos alertan, ¿no? Pero ese miedo que nos paraliza, que no nos permite avanzar, es ese verbo que utiliza, un verbo que dice que están tan paralizados de terror que no podían hacer nada, ¿no? Que no podían moverse, ¿no? Que su corazón sí estaba constrito, estaba endurecido, su mente no les permitía pensar con claridad, sus emociones los avasallaban, o sea, todo el contexto tomó el control, ellos estaban como paralizados justamente ante la situación. Creo que es un poco, ¿no? Lo que veníamos hablando, ¿no? Sentirnos perplejos ante esta situación. Cuando ya el temor empieza a paralizar, no nos deja actuar, nos da una especie de pánico, ya ahí empezamos a sentir que hay un problema. Y un poco lo que veíamos acá en los discípulos, ellos vieron un fantasma, o sea, les dio miedo porque pensaron que había un fantasma, ¿no? Y acá el término fantasma hace como referencia a una aparición. Ellos como que vieron esa visión y no pudieron tener la revelación de quién era el que estaba ahí en ese momento, ¿no? Ellos en principio tuvieron miedo. Entonces eso es lo que por ahí muchas veces nosotros ante lo desconocido, ante la situación
hoy por hoy también en este contexto de pandemia, lo primero tal vez que nos viene es el miedo, el temor, pero acá vamos a seguir leyendo y vamos a escuchar qué es lo que Jesús les responde a los discípulos, ahí en el versículo 50, que dice, pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y este es el consejo que Jesús hoy nos quiere dejar para todos nosotros, ¿no? Tal vez hoy estamos atravesando alguna de estas situaciones y hoy nos sentimos así como los discípulos, que no podemos reconocer quién está con nosotros. Tal vez nuestro temor nos paraliza tanto, nos deja turbados, como dice acá, que los discípulos se sintieron. Tal vez nos sentimos así hoy frente a la situación que sea por la pandemia, sea por una situación económica y nos da miedo, que no conseguimos trabajo, que nos enfermemos o estamos atravesando alguna enfermedad nosotros o un familiar y nuestra situación sea paralizante. Pero acá escuchemos el consejo de Jesús que le dice, en principio, tengan ánimo. Él está animando, le está dando valor, está afirmando a sus discípulos, está dando ese ánimo que ellos necesitaban en esa situación en la que, como decía Esteban, estaban remando solos y él dice, tengan ánimo. Y en segundo lugar le dice, yo soy, ¿no? Y acá remarcamos quién está con ellos, ¿no? Y vamos a recordar en este yo soy, y los voy a invitar ahí rápidamente a buscar en Éxodo 3:18. Vamos a buscarlo. En Éxodo. Bueno, sí. Les voy contando el contexto de este versículo y acá vemos cuando Dios llama a Moisés, ¿no? para liberar a su pueblo, ¿no? Al pueblo de Israel de la esclavitud, vemos que Dios llama a Moisés y bueno, Moisés en principio responde, heme aquí, pero luego le pregunta, pero ¿qué le digo al pueblo cuando me digan quién me mandó en líneas generales? Y ahí en el versículo 18, Éxodo 3:14, perdón, dice, respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Acá tenemos este yo soy, este recordatorio de quién está con nosotros, ¿no? El Dios que sostuvo al pueblo de Israel ahí en medio de la esclavitud, que le trajo libertad, es el mismo Dios que hoy está con nosotros, que quiere traer libertad en tu situación, que hoy te encontrás atravesando. Es ese Dios que quiere recordarte que Él está, ¿no? Y creo que lo que por ahí, para poder entender lo que veníamos diciendo, es decir, la revelación de quién es Jesús, esa revelación correcta hace que nosotros tengamos certeza aún en el momento de dificultad, aún en el temor, aún en el pánico, aún en esta pandemia, que podamos recordar que ese Dios que liberó a su pueblo, que no lo dejó, que no lo abandonó, ese Dios que estuvo, que le recordó a Moisés, decirle que yo soy, decirle a mi pueblo que estoy con ellos. Es ese mensaje que hoy también Jesús nos trae, les dijo a sus discípulos y que hoy nos está diciendo a nosotros, yo soy, estoy con ustedes. Si hoy no lo podemos ver o vemos un Dios distante que no está con nosotros, déjame recordarte que Él está con vos en esa situación y que también es una invitación, como decía Esteban, es una invitación para que vos le abras tu corazón y lo dejes entrar, ¿no? Que a veces vemos un Dios distante porque nosotros estamos distantes, pero Él nunca está lejos. Él está ahí, como hablamos al principio, Él está ahí mirando a sus discípulos, Él les está diciendo, está intercediendo por ellos, Él se aparece porque los ama y puede extender todo su poder porque el amor tan grande hace que eso sea posible. Y bueno, por la tercera parte, ¿no? Que la remarca es, no, vuelvo a decirle, no teman, ¿no? Así como comenzó y infundiendo ánimo, ¿no? de animarnos, de recordarnos quién es Él, y que en ese recuerdo de recordarnos quién es Él, ¿no? De yo soy, es también un recuerdo para nosotros cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro lugar, o sea, acordarnos, sos hijos de Dios, o sea, tenés un Padre, tenés a Jesús intercediendo por vos desde antes de la situación, porque, por ejemplo, memoria, ¿no? Él estaba intercediendo por sus discípulos antes de que pasara toda esta crisis, toda esta tormenta. Él, o sea, capaz que en perspectiva podemos ver, no hay un peligro realmente, o sea, porque a pesar de estar pasando, como podía decir, se puede leer en Salmo, ¿no? Ese valle de sombra de muerte, yo estoy con vos. O
¿sí? Es real, acá no estamos negando de que no hay una tormenta, no estamos negando de que no hay situaciones por las que estemos pasando, no hay un problema real, sino que vas a estar pasando por esa situación, pero Él te recuerda, yo soy, está con vos. Yo estoy con vos y está acá para infundirte valor. Acá dice para que dejes de lado el miedo. ¿Sí? Dice, no temas, deja de lado el miedo, porque ese miedo que te paraliza, ese miedo que te trastorna, dice, no te permite avanzar, no te permite crecer. Soltá ese miedo que muchas veces, de cierta manera, nos aferramos a ese miedo, porque es todo lo que tenemos en ese momento. Entonces, papá te dice, soltá ese miedo y aferrate a mí. No te aferres a ese, no te aferres a la barca o no te aferres a tus razones, a tu esfuerzo. Aferrate a mí, confía en mí, ¿no? Y porque podemos ver que el siguiente versículo dice, y subió a ellos en la barca. Con respecto a esta invitación, a esa respuesta en la que está esperando Jesús es para poder ingresar en tu vida, para ingresar en esa barca, en esa tormenta, dice, se subió y se calmó el viento. Y ellos se asombraron, y ellos se maravillaron. O sea, el poder de Dios es el que actúa. Deja que el poder de Dios actúe, porque es ese mismo poder que intervino en esta situación y tomó el control, ¿no? Y decíamos, qué fácil a veces es olvidar que tenemos un Dios soberano, que tenemos un Dios que tiene control de toda la situación, que todo está bajo control, ¿no? Y que a pesar por lo que estemos pasando, cuando Jesús habla, todo lo demás se detiene, todo lo demás se somete a su poder. Y acá vemos, ¿no? Esta característica, ¿no? Se calmó el viento, ¿no? Podemos ver totalmente Jesús al control de la situación y ahí tal vez los discípulos mostraron un poco lo que había en su corazón, ¿no? Mostraron ese temor que tenían o esas dudas, ¿no? Y después de todo, como decía, Jesús estaba con ellos, calmó el viento, estaba el control de la situación, les recordó quién era, les recordó que no teman, porque Él estaba ahí al control de la situación y hoy está al control también de nuestra situación, de nuestro problema, está al control de nuestros temores y Él está ahí. El tema es que muchas veces nosotros no lo podemos ver, porque como dice en el versículo siguiente y el final, dice que aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones, ¿no? Ahí vemos que aún ellos todavía, los discípulos, habiendo estado de primera mano con Jesús, viendo los milagros, viendo Jesús calmando la tormenta, ahora calmando el viento, y aún así ellos todavía no podían entender esos milagros, no podían entender esa deidad de Cristo, ¿no? ¿No? ¿Pero por qué? Porque tenían endurecidos sus corazones, ¿no? Y acá recordarles un pasaje que está en Hebreos 3:15, si quieren después lo buscan, que dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón, ¿no? Y ese es el mensaje también, ¿no? Que tal vez hoy estamos con nuestros corazones endurecidos y oímos hoy su voz. Si oímos hoy su voz, dice su palabra, no endurezcamos nuestros corazones, que nuestros corazones estén dando regocijo, que podamos estar ahí con un corazón firme y confiados en quién es nuestro Señor. Así que queremos ahí dejarle esta palabra, que sea Dios el que pueda tomar el control de nuestra situación, que le podamos entregar todo a Él y que realmente podamos estar confiados, pero realmente, ¿no? Porque muchas veces nosotros decimos, sí, confío en Dios, pero ahí cuando viene el inconveniente, ¿no? El viento, el problema, ahí muchas veces mostramos lo que realmente hay en nuestro corazón. Pero si te sentís así, no sientas que está todo perdido, realmente tomate esta palabra, tomaste consejo de parte de Jesús, de que no temamos, que tomemos ánimo y que Él está con nosotros. Él se lo prometió a sus discípulos y está vigente para hoy nosotros. Exactamente. Y también creo que es una invitación, ¿no? Un desafío a cómo está nuestra fe frente al temor, ¿no? Porque, como bien decía Sol, lo conocían, ¿no? Y hoy en día podemos también conocer a Jesús, ¿no? Porque nos hablan de Jesús, sí, conozco, ¿no? Muchas veces hemos hablado de Él y muchas veces miramos este detalle, ¿no? De que muchas veces hasta hemos aconsejado a otros, ¿no? A pasar por una situación y que Jesús está, y es como medio contradictorio, ¿no? De que, bueno, es el Jesús poderoso, ¿no? El Jesús del poder, Dios, ¿no? Todo el que hace milagros para otros,
pero cuando estoy en una situación a veces nos olvidamos, ¿no? O esa revelación no se mantiene, ¿no? Por eso mantener esta fe vívida, ¿no? Mantener una fe activa en todo momento, ¿no? De que no permitamos que el temor tome lugar, no permitamos que el enemigo aproveche, ¿no? Un espacio para introducir un cierto temor. En el video que podíamos ver al principio, este temor que se va agrandando, se apodera, ¿no? Porque le damos un pequeño lugar y va creciendo este temor. No dejemos que crezca, ¿no? Cortémosle de raíz a tiempo, ¿no? Usemos, ¿no? Activamente nuestra fe y recordando de quién es Jesús, la revelación verdadera, ¿no? De Cristo en nosotros y de lo que puede hacer, de su poder. Amén. Bueno, para ir cerrando, quería dejarles también un versículo que habla, ¿no? De esto, ¿no? Que en realidad es el verdadero amor el que echa fuera el temor, ¿no? Y cuando vivimos en ese amor, cuando estamos en comunión íntima con Dios, como veríamos al principio, ¿no? Cuando tenemos certeza de quién está con nosotros, quién es Jesús, realmente el temor no tiene lugar. Y podemos tomar este consejo de Jesús con libertad, experimentándolo en primera persona, porque sabemos quién es, quién está con nosotros y sabemos que ahí en el perfecto amor no hay temor. Así que ahí donde están, quiero que podamos orar, que podamos entregarle todo temor a Dios y que podamos realmente abrir nuestros corazones para que realmente su voz pueda fluir en nosotros y que ese corazón deje de estar endurecido. Así que oramos y le damos gracias. Señor, te damos gracias. Gracias por tu palabra, gracias porque sabemos que vos preparaste este tiempo, papá, para que podamos, Señor, hablar, Señor, de lo que nos está pasando, Señor, no solo como iglesia, sino a nivel mundial, papá, donde el temor quiera apoderarse de nuestras vidas. Dios, te damos gracias. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios. Te pedimos perdón si muchas veces, Señor, fuimos como los discípulos, si muchas veces quisimos remar solos, si quisimos, Señor, hacer las cosas con nuestras fuerzas. Te pedimos perdón, papá. Te pedimos perdón porque en nuestra incredulidad, Señor, creíamos que nosotros podíamos hacerlo, Padre. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, por no darte el lugar que mereces en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor Jesús, en esta noche que nos llenes de vos. Te pedimos que podamos, Señor, tener esa revelación de quién sos, Jesús. Que vos te reveles en la vida de cada uno de nosotros, ahí en donde están en sus casas, en mis hermanos, en sus familias, Padre. Trae una revelación de quién sos, Jesús. De que vos no solo estuviste, sino que vos estás hoy y que vas a seguir estando, Señor, aún en las situaciones difíciles, Señor, aún en el temor, Señor, aún en cuando querramos, Señor, apoderarse en nuestra mente de que no lo vamos a lograr, de que nos vamos a enfermar, de que no hay propósito para nosotros, Señor. Echamos fuera todo temor, echamos fuera todo espíritu contrario, Señor, a ti. Te pedimos, Espíritu Santo, que vos nos ayudes a crecer en tu amor, que podamos seguir creciendo en esta relación íntima con vos, Jesús. Que esa revelación sea la que traiga certeza de quién está con nosotros, de que vos sos el que multiplicaste los panes y los peces, que vos sos el que anduviste en el mar, que vos calmaste la tempestad, Dios, que podamos tener esa certeza de que ese mismo Dios está hoy con nosotros. Padre, te damos gracias, te entregamos todos nuestros temores, todos nuestros miedos, Señor. Si hay algún hermano en este momento que está sufriendo ataques de pánico, papá, que está sufriendo temor, Padre, te pedimos que vos ahí lo asistas, Padre. Te pedimos que vos lo llenes con tu presencia, Dios, y que vos lo llenes de tu amor, Padre. Quita todo temor, Jesús, y te pedimos, Dios, que podamos hoy oír tu voz, y que podamos abrir nuestros corazones, invitarte a entrar en nuestras vidas una vez más. Dios, te adoramos y te damos gracias, te exaltamos. Amén. Gracias por haberse conectado, ¿no? Por poder escuchar este tiempo, poder separar, ¿no? Para recibir una palabra de Dios. Y bueno, creo que fue bastante conciso el mensaje, ¿no? De que Jesús es el mismo que estuvo en la barca con sus discípulos, es el mismo que está con nosotros. Así que bueno, que podamos terminar esta semana, ¿no? Llenos de valor, ¿no? Animados, ¿no? De que Jesús nos está recordando: yo soy y estoy con ustedes. Así que gracias, hermanos, les mandamos, bueno, un abrazo virtual desde acá y bueno, que tengan buenas noches.
Saludos y les recordamos, nos estamos viendo el próximo domingo en las reuniones también por YouTube, y recuerden ahí que tenemos en los videitos, si todavía se quieren sumar a los discipulados, pueden ahí enviar un mensaje. Todavía estamos en este tiempo de discipulado, de crecimiento, así que los animamos y los bendecimos y le damos un saludo para todos. No te olvides que también a lo largo de toda la Biblia el Señor le habla a tantas personas que Él usó, hijos e hijas, tanto como vos y como yo, y le dijo: no temas, que yo estoy con vos, no tengas miedo, que yo estoy al lado tuyo. Y el Señor hoy todavía, en el año 2021, nos sigue diciendo lo mismo: no temas, yo estoy con vos. Pase lo que pase, no tengas miedo.